Bueno, vamos a empezar entonces con la clase sobre consulta pregestacional y control prenatal. Vamos a empezar con lo que tiene que ver a competencias específicas para lo que es atención prenatal y cuidados antes del embarazo. Nosotros habíamos visto ya anteriormente una generalidad con respecto a lo que son las competencias básicas que deben tener los profesionales de la obstetricia y en ese sentido también ya habíamos avanzado sobre lo que son las competencias generales. Ahora nos correspondía ya avanzar hacia lo que son las competencias específicas. Y hoy vamos a hablar sobre lo que son las específicas para la atención prenatal y cuidados antes del embarazo. Sí, o sea, todo lo que debemos hacer antes del embarazo y durante el embarazo, ¿no? ¿Y cuáles son esas actividades que nosotros debemos hacer como profesionales? Debemos proveer cuidados en el preembarazo, determinar el estado de salud de la mujer, valorar el estado de la salud fetal, controlar la progresión del embarazo, promover y apoyar el acompañamiento en los comportamientos, perdón, que mejoren el bienestar y la salud, proporcionar orientación con el embarazo, el parto, la lactancia, la paternidad y cambios familiares, detectar, estabilizar, controlar y remitir a mujeres con embarazos complicados. Remitir significa derivar, ¿no? Ayudar a mujeres y a sus familias a planificar un lugar de nacimiento apropiado, brindar cuidados a mujeres con embarazos involuntarios o inoportunos o comúnmente conocidos como no intencionales o no planificados. ¿Sí? Esto es una pura teoría, digamos, bueno, de las actividades que nosotros debemos tener en cuenta dentro de lo que son estas competencias. Aquí tenemos un concepto ampliado de lo que es periodo perinatal. Antes que nada está el concepto de perinatología, la perinatología entendida como la rama de la medicina encargada de las patologías maternas y fetales en todo el periodo perinatal. Sí, o sea que la perinatología actúa sobre el o dentro de lo que es el periodo perinatal y se va a encargar de atender todas las patologías maternas y fetales. Aquí tenemos un periodo perinatal ampliado dentro de lo que es la cátedra nuestra. Utilizamos este periodo perinatal en el cual se incluye tanto el periodo fetal como el periodo neonatal. Sí, el periodo fetal que va a ser todo la duración del embarazo en sí mismo, que va a estar dividido en precoz, intermedio y tardío. Esto es un periodo perinatal desarrollado aquí adentro de lo que es la cátedra. ¿Sí? El periodo precoz, el periodo fetal precoz va a ser aquel que se va a extender desde el momento de la concepción hasta las 22 semanas, el intermedio entre las 23 semanas y las 28 semanas y el tardío a partir de las 28 semanas hasta el parto. ¿Sí? Y el periodo neonatal va a ser aquel comprendido entre el momento del nacimiento y los 7 días posteriores al mismo y el tardío de aquel que va desde los 8 días posterior al nacimiento hasta los 28 días. ¿Sí? ¿Qué se hace en la consulta preconcepcional? ¿Cuál es el objetivo de la misma? El objetivo de la consulta preconcepcional es que se logre un estado de salud lo más beneficioso posible para esos futuros padres, ¿sí? Para que se encare el embarazo de una mejor manera. O sea, yo lo que voy a hacer es evaluar el estado de salud de los progenitores, ¿sí? De los futuros progenitores, porque en realidad el embarazo todavía no está instaurado. Lo que se quiere hacer es llegar a ese momento de que se logre el embarazo, pero para eso yo tengo que evaluar al padre, a la madre y para ver si están en condiciones de embarazarse. Y, y si hubiera algún tipo de problema con respecto a eso, si hubiera algún tipo de factor de riesgo, yo tendría que actuar sobre ese factor de riesgo para que el estado de esos progenitores sea óptimo y por lo tanto el embarazo
se inicie de forma óptima. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, yo puedo tener una persona que me dice, mira, yo me quiero embarazar, pero tengo presión alta. ¿No? Entonces yo me medico. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo la voy a derivar a esa persona a una interconsulta con el cardiólogo para que la controle, para que la medique, para que esté al tanto el cardiólogo de que se quiere embarazar y ver qué medicación va a utilizar con esa persona que se quiere embarazar y qué medicación va a seguir después de ese embarazo y cuáles van a ser los cuidados extras aparte de esa medicación. Por ejemplo, si viene una persona que fuma, ¿sí? Si viene una persona con sobrepeso, ¿yo qué voy a hacer? Voy a intentar encaminarlo con los hábitos para que baje de peso y encare el embarazo con un peso más cercano a lo ideal, o que si fuma, deje de fumar, o que se haga algún tipo de estudio genético si fuera necesario por algún tipo de antecedente familiar que sabe que tiene, pero no sabemos si se va a dar en el producto de la concepción futuro. Sí, entonces yo voy a hacer toda una pesquisa, toda una interrogación, toda una averiguación sobre la vida de estas personas que quieren ser padres. Les voy a pedir laboratorios, les voy a hacer interrogatorios, les voy a hacer exámenes, para ver dónde estamos parados, para ver si estamos bien para iniciar un proyecto de embarazo o si hay que corregir ciertas cosas antes de hacerlo. Y cuando proyectemos un embarazo, también es cierto que más allá de la evaluación hay que implementar planes de prevención, por ejemplo, de anemias, prevención de malformaciones. Hay malformaciones que se pueden prevenir, por ejemplo, a través del uso del ácido fólico. Sí, que eso lo vamos a ver dentro de un par de slides, a donde utilizando el ácido fólico yo puedo prevenir malformaciones relacionadas con un mal cierre del tubo neural. ¿Sí? Cuando el tubo neural se cierra mal, puede dar lugar a malformaciones como, por ejemplo, un feto acráneo, una espina bífida, cuando un labio leporino, una fisura de paladar. Sí, vamos a pasar al próximo slide. Bien. Consulta, consulta preconcepcional. Bueno, aquí también todo lo que yo les estaba diciendo hace un rato, en la utilización del ácido fólico, ¿sí? El ácido fólico que lo ideal, bueno, aquí dice 3 meses, ¿no? Pero lo ideal, lo máximo, ¿sí? Ideal son 6 meses, ¿sí? O sea, lo ideal son 6 meses. Lo aceptable son 3 meses y luego de que ocurra el embarazo, lo ideal es que siga tomando el ácido fólico por lo menos 3 meses más. Aunque muchos operadores indican el ácido fólico durante todo el embarazo porque el ácido fólico apoya en la prevención de anemias producidas por deficiencia de ácido fólico. Y bueno, las dosis como están escritas en el slide son de 0,4 miligramos de ácido fólico por día para prevenir las malformaciones por un defecto en el cierre del tubo neural. Y en caso de ya tener antecedentes, ¿esto qué quiere decir? Una persona que ya tiene un hijo o hijos con malformaciones derivadas de de un deficiente cierre de tubo neural, como por ejemplo un labio leporino, que es lo más común que podemos encontrar. Entonces, en esos casos, no va a ser suficiente con 0,4 miligramos por día, sino que la dosis se va a aumentar a 4 miligramos por día. Bien. Bueno, otro tipo de recomendaciones que se va a dar antes de comenzar un embarazo tiene que ver con la realización de ejercicio físico, ¿sí? Con mantenerse en un peso habitual, evitar hábitos tóxicos como el tabaco, el alcohol, los fármacos.
¿sí? Hay que manejar las enfermedades crónicas, como les decía hace un rato, la diabetes, la hipertensión, el hipotiroidismo y otros. Hay que hacerse estudios de laboratorio para ver si no hay algún tipo de infección, ¿sí? Y realizar controles también odontológicos, arreglar las caries que existieran, por ejemplo, hacer los tratamientos que sean necesarios, realizar controles ginecológicos, ¿sí? O sea, hacerme un Papa Nicolau, una colposcopía, examen de mamas, que es súper importante para detectar alguna anomalía que tenga que ver con enfermedades neoplásicas, con enfermedades cancerígenas. Por supuesto, cuidarme en los hábitos alimenticios. Bien, hay que investigar sobre, como decíamos hace un rato, todos los antecedentes que tenga la persona, antecedentes familiares, personales, obstétricos, de enfermedades crónicas, violencias, y todo aquello que me sirva como información para saber cómo puede llegar a ser el embarazo a futuro una vez que ocurra. Ahora entrando de lleno al concepto de lo que es control prenatal, nosotros vamos a decir que el control prenatal es la serie de entrevistas o visitas programadas de la embarazada con los integrantes del equipo de salud con el objeto de vigilar la evolución del embarazo y obtener una adecuada preparación para el parto y la crianza. Ese es el concepto de control prenatal. Lo tienen que saber así tal cual. Muchas veces nosotros lo preguntamos y no lo saben, ¿sí? Son preguntas de parcial, son preguntas de examen, así que a ponerse las pilas y a estudiar el concepto de control prenatal. Los objetivos del control prenatal, bueno, tienen que ver con el hecho de brindar contenidos educativos, prevenir, diagnosticar y tratar complicaciones del embarazo, vigilar el crecimiento y vitalidad del feto, detectar y tratar enfermedades maternas clínicas y subclínicas, aliviar molestias, síntomas menores, ¿sí? Y preparar a la embarazada física y psíquicamente para el nacimiento, tarea bastante compleja. Bueno, este material es una normativa que está colgada sí, en el aula virtual. Les recomiendo que la lean cuando puedan. A ver, mucho de lo que está aquí escrito se ha plasmado en el PowerPoint, pero bueno, no es un material que en profundidad necesitan tener sabido para este primer año, ¿sí? Eso lo vamos a exigir en profundidad, estar sabido, pero para el segundo año. Así que esto simplemente para el que por ahí tenga un tiempo extra, ¿sí? Para poder profundizar, que le va a ser muy bueno, los invito a que lo lean. Cuando hablamos de características de control prenatal, estas características del control prenatal me están determinando que un control prenatal sea eficiente. Cuando yo pregunto qué tiene que tener o cómo debe ser un control prenatal para ser eficiente, entonces yo digo que debe ser precoz, periódico, completo y de amplia cobertura. ¿Qué significa precoz? Que se ha efectuado en el primer trimestre del embarazo, ¿sí? Eso es lo ideal, que cuanto más precoz sea el inicio del control prenatal es mucho mejor, porque así yo voy a poder detectar de manera muy temprana riesgos en el embarazo, ¿sí? Periódico, que tiene que ver con la cantidad de visitas que va a ser programada entre esa persona embarazada y el equipo de salud, se tiene que ver con la frecuencia que voy a programar esas visitas, y esa frecuencia de programación de visitas tiene que ver con el nivel de riesgo que presente el embarazo. Yo cuando hablo de nivel de riesgo estoy hablando de este bajo nivel y de un alto nivel, o de un embarazo de bajo riesgo o un embarazo de alto riesgo. Y ese nivel de riesgo que yo le determine al embarazo va a depender de los factores de riesgo que puedan estar presentes en ese embarazo. Entonces, si yo no tengo factores de riesgo o tengo factores de riesgo mínimos, entonces yo voy a decir que mi embarazo es de un bajo riesgo. En cambio, si tengo un embarazo con muchos factores de riesgo, los factores de riesgo son entendidos como aquellas características o cualidades
que están presentes en el individuo, que están presentes en el medio, ¿sí? Y que pueden aumentar el riesgo de sufrir un daño, ¿sí? Entonces, pueden aumentar la probabilidad de sufrir un daño, ¿sí? O sea, el riesgo. ¿Qué significa esto? Un ejemplo de factor de riesgo es la hipertensión, la diabetes, la obesidad, el hábito de fumar, el hábito de consumir alcohol, el sedentarismo, tener herencia o tener familiares con diabetes, hipertensión, cardiopatías, estar sufriendo una enfermedad transmisible, ¿sí? Todos esos son factores de riesgo. Vivir en un área de alta contaminación ambiental, ¿verdad? Eso también, o sea, todo lo que tiene que ver con alguna, alguna característica o cualidad presente en la persona o en el medio que pueda aumentar la probabilidad de sufrir un daño, ¿sí? ¿Por qué? Porque la hipertensión me puede llevar a otras a cosas más graves, la diabetes también, y así con todas las alteraciones, patologías que puedan estar presentes. Cuando hablo de completo, ¿a qué me refiero? Me estoy refiriendo a todas las actividades que deben realizarse para con la atención de esa persona embarazada, que puede ser de nivel primario, actividades de primero, segundo, tercer nivel, ¿sí? O sea, nivel primario sería todo lo que es promoción de la salud y prevención de la enfermedad, todas las actividades que tengan que ver con promoción de la salud y prevención de la enfermedad, como por ejemplo vacunar, ¿sí? Es una manera de prevenir, ¿sí? Realizar análisis de laboratorio es una actividad de de prevención. ¿Sí? Hacer un Papa Nicolau es una actividad de prevención. Cuando hago segundo y tercer nivel, con actividades de segundo y tercer nivel, ahí ya estoy realizando diagnósticos, estoy instaurando tratamientos y estoy llevando adelante también recuperaciones o rehabilitaciones si fuera necesario, según el cuadro. Después de amplia cobertura. ¿Qué significa de amplia cobertura? Tiene que ver con la medida en que yo abarco a la mayor cantidad de embarazadas dentro de lo que es mi población. Yo, según el lugar donde estoy trabajando, cada centro de salud tiene áreas de cobertura, y dentro de esas áreas de cobertura tengo población a cargo y dentro de esa población a cargo yo seguramente voy a tener embarazadas, un determinado número de embarazadas. Yo debo llegar a la mayor cantidad de embarazadas posibles para atender dentro de lo que es el área que a mí me corresponde cubrir como efector de salud. Entonces a eso se refiere con amplia cobertura. Los micrófonos, chicos. Cuando hablamos de cuántos controles deberían realizarse con las embarazadas, bueno, aquí fíjense que en este slide dice que en caso de tener un embarazo de bajo riesgo, ¿sí? Por lo menos o al menos debemos tener 8 visitas, ¿sí? Interpreten bien lo que está escrito. Bajo riesgo, embarazo de bajo riesgo, al menos 8 visitas. Esto no quiere decir que sí o sí sean 8 visitas, porque está diciendo al menos 8 visitas. Muchos problemas que tienen por ahí ustedes cuando se expresan y por ahí les va mal con alguna nota o desaprueban, es porque interpretan mal lo escrito. Entonces, fíjense que ahí dice al menos 8 visitas. No significa que no puedan ser más de 8, ¿sí? Y es lo ideal que tengan al menos 8 visitas, ¿no? Y si es un embarazo de alto riesgo, por supuesto que va a necesitar muchas más visitas. ¿M? Diagnóstico del embarazo. Aquí estamos hablando de 3 grupos que me van a dar lugar al diagnóstico de embarazo. Yo por un lado voy a tener los que se denominan signos de presunción, por otro lado los signos de probabilidad y por otro lado los signos de certeza.
Aquí está signado como signos de presunción, pero bueno, aquí también aparte de signos tenemos síntomas, porque vamos a diferenciar bien el concepto de lo que es signo con lo que es síntoma. El signo es todo aquello que yo puedo percibir con los sentidos, lo veo, lo olfateo, lo degusto, lo tacto, lo escucho, ¿sí? O sea, todo lo que yo pueda percibir con mis sentidos, o sea, yo siendo el operador, ¿no? Y estoy al frente del usuario, estoy al frente del paciente, yo lo puedo percibir. O sea, si el paciente me dice, tengo fiebre, ¿sí? Entonces yo le tomo la temperatura, le toco la frente y puedo percibir la alta temperatura corporal de esa persona. Entonces yo estoy percibiendo, es un signo, ¿sí? La temperatura alta. En cambio, por ejemplo, si la persona me dice que está con náusea, significa que está con ganas de devolver. En ese caso es un síntoma. ¿Por qué? Porque el síntoma lo siente la persona, pero yo no lo veo, ¿sí? Es signo cuando yo lo puedo percibir como operador y síntoma cuando no lo puedo percibir y la persona lo siente, ¿sí? Bueno, aquí está puesto signo nada más, pero en realidad son signos y síntomas de presunción, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí yo voy a tener todo aquello que me ofrece el cuerpo de la persona gestante menos el útero, ¿sí? O sea que voy a tener desde los mareos, los malestares, las náuseas, los vómitos, las irritaciones, los cambios de humor, los antojos, ¿sí? Todo eso forma parte de la presunción, ¿no? Son signos y síntomas de presunción. En cambio, en los del útero, yo voy a tener los signos de probabilidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo primero que voy a tener y que me va a brindar el útero como información es la falta menstrual, ¿sí? Que se llama amenorrea. A de sin, de contrario a tener, ¿no? Amenorrea, o sea, amenorrea. No tengo menstruación. Ese es el primer signo, pero no porque lo vea, sino porque en realidad antagónicamente aquí no lo estoy viendo, no estoy viendo la menstruación, ¿no? Y esa va a ser la primera señal que a mí me va a dar el útero de estar embarazado. Y aparte luego van a seguir otras modificaciones, que son las modificaciones uterinas que tienen que ver con el tamaño, con la consistencia, ¿sí? Con sus capacidades, con su color. Bueno, todas esas modificaciones uterinas forman parte de los signos de probabilidad. Y por otro lado, yo voy a tener los signos de certeza que son los que vienen desde el feto. ¿Cuáles son los primeros signos o evidencias de parte del feto de que está embarazada la persona? Cuando realizo el análisis de HCG de la hormona gonadotrofina coriónica humana, más precisamente la subunidad beta de esta hormona, es exclusiva del embarazo, o sea que solamente se produce durante el embarazo y yo al tener como positivo este análisis, me está diciendo que está embarazada, ¿sí? A esto le tengo que sumar más adelante la visualización fetal en la ecografía, porque yo puedo decir, bueno, sí, la hormona de HCG me está diciendo de que hay un embarazo, pero ahora tengo que esperar a poder visibilizar ese embarazo por ecografía y visibilizar de que hay un embrión con latidos, ¿sí? Eso recién se va a poder ver a las 7 o 9 semanas de amenorrea. Fíjense en el término, dice semanas de amenorrea. ¿Eso qué significa? Que yo tengo que contar todas las semanas en donde he estado sin menstruación. ¿Y eso qué significa? Que yo tengo que contar a partir de la última menstruación que tuve. O sea, no es que cuento desde el momento que me tuvo que venir la menstruación y no menstrué. No, no se cuenta de ahí. Se cuenta desde la última vez que me vino la menstruación en adelante. Entonces ahí yo digo tantas semanas de amenorrea, entre la séptima y la novena semana de amenorrea, entonces
por ecografía ya se está viendo el embrión con latidos, ¿sí? Ahí tenemos el gran signo de certeza fetal, ya el definitivo, digamos, porque ahí ya estamos viéndolo al embrión, lo vemos con sus latidos, vemos su vitalidad. Y por último, si por ahí no hemos tenido contacto de forma precoz y viene ya con un embarazo avanzado, yo puedo determinar la existencia de un embarazo porque al palpar el abdomen de la persona embarazada, puedo palpar partes fetales y puedo ocultar latidos fetales a través de lo que es el estetoscopio de Pinar o con detectores de latidos electrónicos. Perdón, es al revés. Bien. Los cálculos de la edad gestacional y la fecha probable de parto. Cuando yo hablo de edad gestacional, estoy hablando de el cálculo que tengo que hacer del tiempo de embarazo, contando desde, ahí dice, desde el primer día de la menstruación, ¿sí? Lo que hacemos clásicamente es contar a partir del primer día de la última menstruación, porque, por ejemplo, yo puedo tener una menstruación, digamos un ejemplo, del 2 al 5 de febrero, ¿sí? Entonces, mi menstruación dura 3 días, va desde el 2 al 5 de febrero. Entonces, yo, ¿qué día voy a tener en cuenta para empezar a contar? ¿Voy a empezar a contar desde el primer día? ¿Voy a empezar a contar desde el último día? Bueno, hay tres autores de reglas para estos cálculos que son Pinar, Wall y Neguelé. Estos tres entienden que hay que empezar a contar de diferentes días. Por ejemplo, Pinar cuenta a partir del último día de la menstruación. Entonces, si yo menstrué del 2 al 5 de febrero, Pinar va a empezar a contar a partir del 5 de febrero. En cambio, Wall y Neguelé empiezan a contar desde el primer día de la menstruación. ¿Sí? Bien, entonces, nosotros con cuál nos guiamos contando desde el primer día de la menstruación. O sea, en la práctica diaria lo que hacemos es contar a partir del primer día de la menstruación. Entonces, por eso aquí directamente les he puesto desde el primer día de la menstruación voy a contar. Y puedo utilizar el gestograma, que son dos discos rígidos que rotan y me determinan de cuánto tiempo está embarazada la persona y también ya me determina cuándo va a ser la fecha probable de parto. ¿Sí? Bien, es importante que para que yo pueda sacar la fecha probable perdón, es importante que para que yo pueda sacar el tiempo de embarazo, la edad gestacional, tenga una FUM cierta, ¿no? Una FUM este, eh, que sea real, que no sea dudosa, ¿sí? Entonces, que sea confiable. eh, y hay ciertos requisitos para que la FUM sea confiable, sea cierta, no sea dudosa, y eso tiene que ver con el hecho de que la persona que me refiere su última menstruación tiene que estar segura de la fecha de última menstruación, tiene que ser regular con sus ciclos menstruales, no tiene que estar usando anticonceptivos o si está utilizando algún tipo de anticonceptivos, los tiene que haber dejado de tomar por lo menos 3 meses antes. ¿Sí? Si no saco la edad gestacional con gestograma, lo puedo hacer a través de cálculos matemáticos que ya lo vamos a ver dentro de un ratito, un ejemplo, ¿no? Usando el calendario y con cálculos matemáticos. La fecha probable de parto, por otro lado, fíjense en el término probable de parto. ¿Qué significa eso? Que es una fecha próxima, es una fecha alrededor de en que puede ocurrir el parto. ¿Y esto qué significa? Que no es que van a ser ese día que yo le digo. Hay que explicarle a la embarazada de que el parto puede suceder 10 días antes de la fecha que le doy y hasta 10 días después de esa fecha para minimizar la ansiedad que pueda crear esto de las fechas de parto.
Y bueno, aquí también para sacar la fecha probable de parto yo tengo que tener una FUN confiable o cierta, como les decía hace un rato, ¿verdad? Y a partir de esa fecha de última menstruación confiable o cierta, yo voy a sacar la fecha probable de parto teniendo en cuenta la regla de Pinar, de Wahl o de Naegele, ¿sí? O utilizando el gestograma como les decía hace un rato. Por otro lado, otra manera de determinar la edad gestacional y la fecha probable de parto es a través de una ecografía. La ecografía debe ser lo más precozmente posible realizada, o sea, realizada lo más precozmente. Esto es en lo posible en la primera mitad del embarazo y si fuera más posible todavía en el primer trimestre del embarazo, ¿sí? A donde hay menos margen de error para la información que esta ecografía me está brindando. Aquí lo tenemos al gestograma. El gestograma es una tecnología básica o apropiada. Cuando hablamos de tecnologías básicas o apropiadas, estamos hablando de todos aquellos elementos que a mí me ayudan para hacer un control prenatal dentro del consultorio, ¿no? Para que yo a través de la clínica pueda hacer control prenatal. Y el gestograma es uno de esos elementos, una de esas herramientas y se lo denomina tecnología básica o tecnología apropiada. Y esto es pregunta de parcial y examen. ¿Cuáles son las tecnologías apropiadas? El gestograma es una de ellas. Aquí es un ejemplo de cómo sacar la edad gestacional a través de un cálculo matemático y el calendario. Siguiendo con el ejemplo de una última menstruación del 2 de febrero, nada más que bueno, es del 2021. Sí, es simplemente ejemplificador esto, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que el primer día de la última menstruación fue el 2 de febrero del 2021 y ella está consultando el 2 de junio del 2021. Entonces, yo, ¿cómo hago para calcular la edad gestacional? Voy al calendario y veo que si su primer día de última menstruación fue el 2 de febrero, ¿cuántos días me quedan de ese mes para terminar el mes? Me quedan 26 días. Entonces yo voy, pongo 26 aquí, ¿sí? Comienzo mi listado de números para la operación. Luego, ¿cuántos días me quedan en marzo? 31. Pongo 31 aquí. ¿Cuántos días me quedan en abril? 30. Bien, vengo y pongo 30 aquí. ¿Cuántos días tengo en mayo? 31. Pongo aquí. ¿Y cuántos en junio? Solo dos, porque yo estoy parada aquí, en el 2 de junio, que es el día de la consulta. Entonces pongo 2. Sumo todos estos números y me da un total de 120. A esos 120 yo los voy a dividir en 7 y me va a dar resultado 17. Siempre divido por 7 al resultado que me da aquí y me da 17. Estas 17 representan las 17 semanas de gestación que tiene ese embarazo hasta ese momento. Aquí, por ejemplo, están los ejercicios con respecto a cómo sacar la fecha probable de parto, para la cual yo voy a elegir reglas. Sí, voy a tener las reglas de Pinar, voy a tener las reglas de Wahl y las reglas de Naegele. ¿Sí? Entonces, para las reglas de Pinar me decía que yo debo partir desde el último día de la menstruación y agregar 10 días y retroceder 3 meses, ¿sí? Entonces, al día le sumo 10, me queda 17. Al mes le resto 3 y me queda 11. 2 sería febrero, más 3 meses, menos un mes sería enero, menos 2 meses diciembre, menos 3 meses noviembre, ¿sí? Me retrotraigo. Entonces, y por supuesto del mismo año, ¿no? Entonces, el 17 de noviembre del 2021 es la fecha probable de parto según la regla de Pinar. Con Wal y con Neguelé tengo en cuenta el primer día. La diferencia es que Wal le suma 10 días a ese primer día y Neguelé le suma 7 días a ese primer día de la menstruación. Con respecto a la regla de Walt, yo tengo aquí, teniendo en cuenta que el 2 de febrero del 2021 fue mi primer día de la última menstruación, entonces a ese 2 de febrero yo le voy a sumar 10, van a ser 12, a ese febrero le voy a restar 3 meses, vamos a caer en noviembre,
¿sí? Y de esta manera, la fecha probable de parto, según la regla de Walsh, va a ser el 12 de noviembre del 2021. Y para Neguelé, ¿sí? Va a ser sumarle 7 días al 2 de febrero, 9 al mes 2, o sea, febrero, le resto 3 meses, caigo en noviembre, entonces la fecha probable de parto, según Neguelé, va a ser el 9 del 11 del 2021. Bueno, aquí otros ejercicios, ¿sí? De cómo sacar las fechas teniendo en cuenta, a ver, cuando me paso de los días, por ejemplo, ¿sí? Aquí, por ejemplo, vamos a la de Walt, ¿no? Que es la que normalmente se usa. Por ejemplo, yo estoy parada en el día 25 de mayo, ¿sí? 25 de mayo del 2021. Y yo a ese primer día de la menstruación, que fue el 25 de mayo, le agrego 10. Fíjense que me queden 4. Y ustedes van a decir, ¿por qué 4? Porque 25 de mayo. Mayo tiene 31 días. A ver. Mayo tiene 31 días. Entonces yo estoy parada en el 25 y a este 25 le tengo que agregar 10. Entonces, ¿cómo hago? Me paro aquí en el 25 de mayo y digo, más 1, 26, más 2, 27, más 3, 28, más 4, 29, más 5, 30, más 6, 31 y me paso para el otro mes. Más 7, 1 de junio, más 8, 2 de junio, más 9 3 de junio, más 10 4 de junio. ¿Se entiende de dónde sale el 4? Por eso dice 4 aquí. Entonces, aquí yo voy a poner 4, pero aquí ya no va a ser más 5. Aquí voy a poner un 6, ¿sí? Porque caigo en el mes 6. Y es a este mes, al 6, no a mayo, porque ya no estamos parados en mayo, estamos parados en junio. A este mes 6 le voy a restar 3 meses, ¿sí? Entonces yo voy a decir junio menos un mes, mayo, menos 2 meses, abril, menos 3 meses, marzo, ¿sí? Entonces me va a quedar el 4 de marzo del 2022, porque ya pasamos para el otro mes, va para el otro año, perdón, ¿sí? Para el otro año. Eso después vuelvan a repasar y vuelvan a ver este videíto para que lo comprendan bien. Bien, ahora pasamos a otras tecnologías apropiadas o básicas que sirven para el control prenatal y que tienen que ver con nuestros amigos. Historia clínica perinatal base, carné perinatal y el sistema informático perinatal que es a través de la computadora. La historia clínica perinatal base y el carné perinatal son documentos legales, son instrumentos que a mí me sirven para llevar adelante el control prenatal. Tienen los mismos contenidos en su cara anterior, ¿sí? Fíjense que yo tengo aquí diferentes segmentos de la historia clínica y del carné, a donde se consignan desde los datos filiatorios de la embarazada, la condición socioeconómico-educacional de la misma. Voy a hablar sobre los antecedentes patológicos familiares, los antecedentes patológicos personales. Voy a hablar de los antecedentes obstétricos. ¿Sí? Y voy a hacer también referencia a toda la información que tiene que ver con el control prenatal actual, del embarazo actual, ¿sí? Em, el carné perinatal se va en manos de la embarazada después de cada control. La historia clínica perinatal base queda en la institución donde se hace el control. Por otro lado, en el SIP, en el Sistema Informático Perinatal, yo tengo historias clínicas perinatales, ¿sí? Informatizadas, a donde yo voy a tener una historia clínica informatizada por cada embarazada que asista, y en esa historia clínica perinatal informatizada voy a cargar toda la información que ya tengo cargada aquí y que a la vez cargué aquí. O sea que hago 3 cargas en la consulta. Escribo el carné, la misma información escribo aquí y por último la misma información la cargo en el sistema informático perinatal. Ahora vamos al reverso de estos documentos, ¿sí?
el reverso de la historia clínica, el reverso del carnet perinatal. Sí, fíjense que la historia clínica tiene como códigos, a la vez también tiene aquí un gráfico que es para control del trabajo de parto. Fíjense que aquí el carnet perinatal, aquí se lo ve paradito, digamos, tiene tres divisiones, tres solapas, porque en realidad es un tríptico que se dobla en tres partes, ¿sí? Queda una sola partecita y eso se le da a la embarazada. Fíjense que aquí en la primera solapa tiene todo lo relacionado a los datos de la embarazada. Aquí en la solapa del medio, todo lo que tiene que ver a exámenes complementarios, aparte de los exámenes complementarios a observaciones que yo pueda hacer. ¿M? Y aquí en estas otras solapas yo tengo gráficos que tienen que ver con el control del incremento de la altura uterina y el incremento del peso materno. Sí, esto es muy importante que ustedes lo sepan, de que yo en el carnet perinatal tengo, ¿no? En el reverso del carnet perinatal tengo dos gráficos que me sirven para controlar el crecimiento de la altura uterina y el aumento de peso materno, ¿sí? Que con eso yo voy a poder evaluar si se está desarrollando normalmente el embarazo. Aquí lo vemos más grande, ¿sí? Hay unos carnes nuevos que en vez de tener este gráfico aquí de esta manera, tienen el gráfico de el índice de masa corporal, ¿sí? ¿Por qué? Porque este gráfico que tengo aquí relaciona el peso que va ganando la embarazada en cada control y lo relaciono con las edades gestacionales. Entonces, supongamos que yo tengo un embarazo de 24 semanas y tengo un incremento de peso de 10 kilos hasta ahora, ¿sí? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? O de 9 kilos hasta ahora. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Me voy a parar aquí en la línea de 24 semanas y voy a subir hasta que me encuentre con la línea de 9 kilos, que es aquí. Ven que aquí están 9 kilos y lo uno con la línea de 24 semanas, aquí. Hago un puntito aquí. ¿Qué significa este puntito en esta zona? Que el aumento de peso es normal para la edad gestacional, porque está dentro de las líneas que me marca la normalidad del incremento. Aquí abajo pasa lo mismo con la altura uterina. Yo voy a unir la edad gestacional, por ejemplo, 22 semanas con 21 centímetros. Me va a caer bien aquí adentro del área de normalidad, ¿sí? Entonces yo voy a decir que la altura uterina es normal y por lo tanto voy a decir que el crecimiento fetal es normal. Dentro de lo que es el aula virtual está colgado un archivo que es también un manual que sirve para completar el SIP. Como lo dije con la normativa anterior, si tienen tiempo para leerla, léanla. No se va a profundizar sobre eso este año, eso lo vamos a trabajar el año que viene. Cuando hablo de los exámenes, bueno, aquí qué tipo de exámenes voy a hacer: inspección de la piel, mucosas, hidratación. Voy a inspeccionar miembros inferiores, varices, edemas, puño, percusión lumbar para ver si hay algún tipo de infección. ¿Sí? Voy a medir su talla, su peso, la temperatura, el pulso, la tensión arterial. Voy a hacer los exámenes obstétricos. Y fíjense que aquí, en este sector de aquí, es donde se colocan todos los controles del embarazo, ¿sí? Día, mes y año, tiempo de embarazo, el peso, la presión. Aquí debería ir cuánto mide la altura del útero, la presentación fetal que tenemos, la frecuencia cardíaca fetal, los movimientos activos fetales. La proteinuria es un parámetro que yo lo voy a controlar en pacientes con una patología que se llama preeclampsia. Aquí debo poner el lugar de control donde estoy yo haciendo el control de ese embarazo, las iniciales del técnico que controla el embarazo y ya aquí queda consignada la fecha para la próxima visita. Aquí en este espacio yo voy a poner todo lo relacionado a lo que son los signos de alarma, exámenes y tratamientos. Bien,
Aquí, bueno, voy a consignar todo lo que tiene que ver con el nombre, el apellido, el domicilio, la localidad, el teléfono. Fíjense que yo tengo espacios que son como rectángulos y otros que son círculos. En los rectángulos siempre pongo números y en los círculos pongo una cruz o un tilde. Y fíjense que ya se empiezan a ver los primeros amarillos. Estos amarillos me representan un factor de riesgo, ¿sí? Y yo siempre tengo que tener cuidado porque los factores de riesgo a mí, como les decía en un principio, son los que me determinan si el embarazo es de bajo o alto riesgo, ¿sí? Aquí, por ejemplo, la edad es un factor de riesgo, un embarazo menor de 15 años y otro, y que sea mayor de 35, que sea analfabeta, ¿no? Por ejemplo, ¿qué significa analfabeta? Que sepa leer y escribir, ¿sí? Aquí dice si es alfabeta. Alfabeta significa que sepa leer y escribir. El no es un factor de riesgo. Los estudios, por supuesto que va a ser un factor de riesgo el no tener ninguno. Es un factor de riesgo estar soltera, pero más que soltera, tiene que ver con el hecho de estar sola, de no tener una contención, ¿sí? Después vamos a las partes a donde tratamos de detectar todo lo que tiene que ver con antecedentes patológicos familiares y personales. Fíjense, ¿no? Que tienen que ver con tuberculosis, diabetes, hipertensión, preeclampsia, eclampsia, otras medidas o condiciones médicas graves, cirugías, infertilidad, cardiopatía. Bueno, todas las patologías que podamos detectar y las podamos tildar aquí, nombrar. Los antecedentes obstétricos, ¿no? Voy a poner aquí el número de embarazos anteriores. Los embarazos se llaman gestas, ¿no? Voy a determinar si de esos embarazos anteriores alguno fue ectópico, o sea, si fue un embarazo fuera de lugar, si terminó en aborto, si terminó en parto vaginal o si terminó en parto por vía alta, que es cesárea, si hay antecedentes de embarazo gemelar, si el último recién nacido, si tiene un peso normal, si tiene un peso por debajo de 2.500, si tiene un peso igual o mayor a 4.000 gramos, que ahí ya se considera macrosómico, si esos recién nacidos nacieron vivos o muertos, si viven actualmente o si esos que nacieron vivos murieron en algún momento, en la primera semana o después de la primera semana. Tengo que consignar la fecha en que finaliza el último embarazo y se considera de riesgo cuando sea menor a un año. El embarazo planeado está bueno, es un factor de riesgo que no lo haya sido. Y en caso de que se esté usando un método anticonceptivo, también ejerce algún tipo de riesgo en caso de que el embarazo haya ocurrido utilizando el método. Aquí ya entramos a lo que es la gesta actual, que tiene que ver con el hecho de saber qué peso estaba manejando hasta antes de embarazarse, cuál es la altura de esa persona, la fecha de última menstruación, día, mes y año, si es confiable o no, si es cierta o no, que era lo que hablábamos hace un rato, si tenemos una ecografía hecha antes de las 20 semanas o no, ¿sí? ¿Cuándo sería la fecha probable de parto? La consignamos aquí. Si hay hábitos este, perjudiciales como el hecho de fumar, ya sea de forma activa o de forma pasiva. Recuerden que cuando fumamos de forma pasiva también tiene un efecto nocivo para el embarazo, ¿sí? Si hay una persona dentro de la casa que fuma, esa persona debe salir a fumar afuera. Lo ideal sería que deje de fumar también esa persona. Si consume alcohol, drogas, si existe violencia dentro de la pareja o en algún otro ámbito. Después aquí tenemos todas las vacunas. Aquí este espacio es para consignar todas aquellas vacunas que se hayan puesto previamente al embarazo, ¿sí? Y todas aquellas vacunas que se pongan durante el embarazo, ¿sí? Bien, tenemos la detección de patologías como Chagas, hepatitis B, bacteriuria, que son infecciones bacterianas del tracto urinario, ¿sí? La glucemia,
el estreptococo beta hemolítico, si hubo o no preparación para el parto, si hay consejería en lactancia materna, detección de VIH, detección de sífilis. Todas estas detecciones, todos estos análisis deben realizarse antes de las 20 semanas de embarazo. Y después se deben volver a repetir, después de las 20 semanas de embarazo. Debe hacerse un examen odontológico y de mamas. En lo posible, en la primera consulta nomás ya hay que derivar para consulta odontológica. Se debe también, en lo posible, hacer una inspección visual. Debemos programar Papa Nicolau y colposcopía. Hacer detección del grupo sanguíneo. Debemos determinar qué grupo de sangre es y qué factor RH, si es positivo o negativo. Consignar si está tomando hierro y ácido fólico en el embarazo. Y aquí, bueno, ya sigue aquel sector que yo hace un rato les decía que estaba destinado a describir los controles prenatales. Bueno, aquí ya especificando cómo se debe llenar cada parte. ¿Mm? Son detalles de lo que hay que poner. Bueno, aquí con respecto a lo que es Papa Nicolau y colposcopía, bueno, esto es una foto de un cuello uterino con un espéculo puesto en vagina, ¿sí? Aquí el espéculo lo que hace esa manera de gato hidráulico es separar las paredes de la vagina y poder así demostrarme al final de la vagina el cuello con el orificio cervical aquí entreabierto. Fíjense en aquí las diferentes presentaciones de cuellos que reaccionan a los productos que yo pongo en la colposcopia, lo que yo veo de daño de un cuello de un cuello, miren, el cuello sano y de ahí en adelante aquel que tenga inflamación, ¿sí? Aquel que tenga alguna infección, digamos, enfermedad patológica no relacionada con cáncer y bueno, y de ahí ya las lesiones que sí se relacionan con un carcinoma, ¿sí? Con un cáncer avanzado. Por eso la importancia del Papa Nicolau con la colposcopía. Bueno, el grupo de sangre, ¿no? Que es importante saber el grupo y el factor de sangre de cada embarazada. La toxoplasmosis, ¿sí? La toxoplasmosis como una patología parasitaria que es muy grave para el embarazo porque me puede ocasionar desde la muerte fetal, la pérdida del embarazo, la muerte neonatal, algún tipo de alteraciones o malformaciones. Fíjense en aquí los riesgos de la infección fetal, ¿sí? Y de la enfermedad severa que me puede ocasionar la toxoplasmosis según en qué mes, en qué trimestre del embarazo se presente, primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre, ¿sí? Bien, y el agente causal que es el Toxoplasma gondii, ¿sí? Un parásito. Esto en profundidad lo van a ver en microbiología en el otro cuatrimestre. Bien, aquí tengo la detección de hemoglobina, que también se debe hacer por laboratorio. Aquí como aditamento, como dato extra, tengo cuánto debo administrar o darle a la embarazada a diario de lo que es hierro, que son 60 miligramos de hierro por día para evitar las anemias ferropénicas, ¿sí? Bueno, aquí el análisis de Chagas, de hepatitis B y de bacteriuria, entendiendo que el Chagas es muy importante porque, bueno, el agente, el Trypanosoma cruzi es el agente causante del Chagas, que es un parásito. No se da tratamiento durante el embarazo en la chagásica, pero sí, apenas de nacido el producto se debe realizar un análisis para detectar si tiene Chagas y si es así se debe hacer el análisis correspondiente. En la hepatitis B también se detecta durante el embarazo y se puede poner vacuna contra la hepatitis B en caso de factores de riesgo. Con respecto a la bacteriuria, que tiene que ver con infecciones bacterianas del tracto urinario, ¿sí? Este, el agente causal principal es el Escherichia coli, el que más se da con normalidad.
entre las infecciones urinarias. Sí, lo ideal es pedir un urocultivo entre las 12 y las 16 semanas del embarazo. Eso es lo ideal, el urocultivo, ¿sí? Para descartar infecciones urinarias. Las infecciones urinarias son la principal causa de partos prematuros. Entonces, por lo tanto, hay que atacar, prevenir las infecciones urinarias y diagnosticarlas lo más precozmente posible y tratarlas. Bueno, aquí estamos viendo la glucemia. No queremos que este año sepan el manejo de paciente con glucemia alta, sí que tienen que saber que se tiene que hacer una glucemia antes y después de las 20 semanas en el embarazo. Aquí entramos a lo que es el estreptococo beta hemolítico, ¿sí? Este agente que me causa la infección por estreptococo beta hemolítico se debe detectar entre las 35 y las 37 semanas de embarazo. Es una obligación detectarlo porque es causante de muertes neonatales, ¿sí? Es muy grave esta infección, entonces se transmite de madre a hijo, entonces debemos detectarla y tratarla antes de que lleguemos al parto. Bueno, aquí que tiene que ver con HIV, no pedimos manejo de HIV, simplemente que este año ustedes se entiendan que se debe pedir antes de las 20 semanas y después de las 20 semanas y entender cuál es la gravedad de esta enfermedad, que nosotros pedimos generalmente un test de ELISA, de IgG, y que si llega a dar positivo debemos pedir un test llamado Western Blot, que es un test de confirmación del HIV positivo. El HIV es el virus de la inmunodeficiencia humana o VIH en castellano, virus de la inmunodeficiencia humana, que me va a llevar a lo que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. El VIH es un virus que me va a atacar el sistema inmunológico, lo va a debilitar y eso lleva a que mi cuerpo sea más endeble, más vulnerable a que le puedan ingresar cualquier tipo de germen. Entonces yo me termino enfermando de muchas cosas al mismo tiempo y a ese cuadro de estar enfermo con muchas cosas al mismo tiempo se le denomina SIDA, síndrome de inmunodeficiencia humana, ¿sí? Este, Fíjense aquí en este cuadro los riesgos de que se produzca la transmisión de madre a hijo durante el embarazo vía transplacentaria en un 25 o un 40%, durante el parto un 60 o un 75%. Por eso el parto vaginal con paciente con HIV positivo no se realiza cesárea. Y tenemos el posparto a través de la lactancia materna en un 12 o un 14% de probabilidad de infección, de transmisión. Después tenemos la sífilis, bueno, la sífilis causada por la bacteria llamada Treponema pallidum, ¿sí? La sífilis también, como las otras patologías, debe ser pesquisada o investigada antes de las 20 semanas y después de las 20 semanas. No exigimos este año el manejo que se ve aquí, el algoritmo de cómo debe ser el manejo de paciente con VDRL positiva. Sí es importante saber que se debe detectar porque se da lugar a muchas malformaciones, a muchas alteraciones y hasta la pérdida misma del embarazo, ¿sí? Y se debe hacer un tratamiento junto a la pareja una vez que se detecta, ¿sí? Bien. Bueno, este es el segmento de los controles que ya lo habíamos visto hace un rato, que es lo que se pone en cada cuadrícula. ¿Qué es el control prenatal de bajo riesgo? Bajo el enfoque de riesgo. ¿Qué es un control prenatal bajo el enfoque de riesgo? Cuando hablamos de control prenatal bajo el enfoque de riesgo, estamos hablando de un control prenatal que se realiza teniendo en cuenta y con mucha atención la presencia de factores de riesgo que me aumenten la probabilidad de sufrir algún daño, que me aumenten el riesgo de sufrir algún evento indeseable. Y cuando yo estoy haciendo esta discriminación de ver qué embarazada tiene más factores de riesgo que otras,
y por lo tanto clasifico en una embarazada de bajo riesgo o en una embarazada de alto riesgo, esta discriminación, esta separación, esta clasificación es precisamente hacer un control prenatal bajo el enfoque de riesgo, porque clasificándola a las embarazadas en bajo y en alto riesgo, voy a poder determinar cuántas veces la tengo que citar, cómo van a ser las programaciones de esas citas o visitas que tenga conmigo con el equipo de salud. ¿Con qué otros especialistas se tiene que ver? ¿Qué otros estudios complementarios le tengo que pedir aparte de los básicos que se les pide a todas de rutina, ¿verdad? Eso significa hacer un control prenatal bajo el enfoque de riesgo, que es algo que también se pregunta mucho en parciales y en exámenes. Entonces, el embarazo de alto riesgo va a ser aquel en el cual la madre, el feto y o el neonato tienen mayor probabilidad de enfermar, morir o padecer de secuelas antes o después del parto. Bien, entonces, bueno, aquí vienen los listados de factores de riesgo, cosas que también preguntamos en los parciales, preguntamos en los exámenes, cuáles son los factores de riesgo que se puedan presentar dentro del embarazo y que me pueden aumentar el riesgo de padecer situaciones adversas, ¿no? Aquí está todo un listado de esos factores de riesgo. Factores de riesgo que tienen que ver con patologías maternas que estaban previas al embarazo, antecedentes obstétricos, ¿sí? Patologías que tienen que ver con el embarazo actual, ¿no? O sea, patologías que me representan factores de riesgo y que se dan durante el embarazo, no antes de él. Aquí, bueno, está el cronograma de en qué consultas debo hacer qué actividades del control prenatal, ¿sí? Por ejemplo, la detección de sífilis, fíjense que se hace 2 a 3 veces, ¿verdad? Por supuesto que aquí tenemos la consulta preconcepcional, ¿no? Todo lo que se hace en la consulta preconcepcional se vuelve a repetir antes de las 20 semanas de embarazo y luego se vuelve a repetir después de las 20 semanas de embarazo. Aquí tenemos más actividades. Recomendaciones con respecto a las vacunas. ¿Qué vacunas yo me debo colocar durante el embarazo? Fíjense que yo aquí tengo vacunas obligatorias que tienen que ver con la antigripal, que se debe colocar a todas las embarazadas, la vacuna para el COVID. La triple bacteriana celular, la triple bacteriana me va a cubrir contra la difteria, el tétanos, la tos convulsa y la tos ferina. ¿Sí? Y se debe colocar solamente a las 20 semanas o después de las 20 semanas, no antes de las 20 semanas. Por otro lado, tengo la vacuna doble bacteriana, que también se llama doble adultos y protege contra la difteria y el tétanos, ¿sí? Y en las embarazadas, sí, se respeta la cobertura del esquema completo por 5 años. ¿Qué significa esto? Que yo voy a tener esta doble adultos y si llego a tener la doble adultos y no han pasado más de 5 años, yo no la tengo que poner en este embarazo. La que sí tengo que poner es la triple bacteriana siempre, sí o sí, después de las 20 semanas. Si viene una embarazada con 20 semanas o 25 semanas, yo le pongo la triple bacteriana y a las 4 semanas le puedo poner un refuerzo con doble adulto siempre y cuando no tenga esta persona una doble adultos colocada dentro de los 5 años previos, ¿sí? Si viene la persona embarazada con 18 semanas, no tiene las 20 todavía, no le puedo poner la triple bacteriana. ¿Qué le puedo poner? Una doble bacteriana, siempre y cuando hayan pasado más de 5 años de la última colocación, ¿sí? En este caso, con 18 semanas le pongo la doble bacteriana y a los 4 meses a las 4 semanas después, perdón, le pongo la triple bacteriana porque ya vamos a estar en las 22 semanas de embarazo.
Después, por último, tengo la de virus sincicial respiratorio que se coloca entre las 32 y las 36 semanas de gestación y esta vacuna me va a prevenir las bronquiolitis de la infancia, esas enfermedades tan odiosas para las madres. Después, información extra sobre la vacunación, ¿sí? Lo ideal es tener antes del embarazo, ya el refuerzo de la doble adultos, tener colocada una vacuna para el rubiola y la papera que no debe ser colocada dentro de los 30 días previos al inicio del embarazo. Me lo debo colocar antes, un mes antes del inicio del embarazo. Y la hepatitis B también debo tener esquema completo antes de embarazar. Bueno, esto, bueno, es un apoyo del slide anterior que tiene que ver con vacunas. Aquí tenemos todas las tecnologías apropiadas o básicas de las cuales yo les hablaba, porque nosotros le preguntamos, a ver, ¿cuáles son tecnologías básicas o apropiadas? Y aquí tenemos todas. Tenemos el gestograma, eso es un gestograma de pared, aquí tenemos un gestograma de bolsillo, tenemos la cinta obstétrica con la cual se mide la altura uterina, tenemos el estetoscopio de Pinar. Sí, tenemos documentación como el carnet perinatal, la historia clínica perinatal base. Después tenemos aquí el dilatómetro, que es para practicar las dilataciones uterinas. Sí, la cinta para medir circunferencia cefálica del recién nacido. Todo esto es tecnología básica. A esto le tenemos que agregar otras como el tensiómetro, el termómetro, el estetoscopio básico, que son también la balanza, que son también tecnologías básicas o apropiadas, ¿sí? Que me sirven y me ayudan a mí para hacer el control prenatal en el consultorio. Aquí tenemos la cinta obstétrica. Fíjense, aquí se está haciendo una medida de altura uterina y cómo luego de hacer esa medida de altura uterina yo corroboro aquí en la misma cinta, me da la información para controlar a ver si está bien o no la altura uterina que saco según la edad gestacional. Y luego esa información yo la llevo aquí a este gráfico de control de altura uterina para ver si cae entre estas dos líneas el puntito de relación entre centímetros de altura uterina y semanas de amenorrea. Y si cae aquí en este sector, estoy entonces con una altura uterina normal. Aquí lo veo más grande al gráfico. Aquí tengo las alturas uterinas, según a dónde estaría el fondo del útero, de acuerdo a las edades gestacionales, ¿sí? Este, eso es como para hacer un cálculo a ojo, diríamos, ¿no? Sin altura uterina, sin cinta obstétrica para medir. Bueno, el gestograma aquí lo vemos en sus dos lados y todo lo que el gestograma me brinda, sí, más allá de ayudarme a calcular la edad gestacional y la fecha probable de parto, ¿no? Que tiene que ver con el crecimiento fetal, el peso materno, la cantidad de contracciones que debe tener una embarazada según el tiempo de embarazo. Aquí, bueno, lo que es índice de masa corporal, ¿no? Cómo calculo, aquí está la ecuación abajo de cómo calculo el índice de masa corporal y cómo lo debo llevar luego este índice de masa corporal al gráfico de índice de masa corporal en relación a la edad gestacional y ver si es un bajo peso, un peso normal, un sobrepeso o es obesidad. La tensión arterial, debo tomar, perdón. Debo tomar la tensión arterial en todos los controles prenatales. Aquí me explica cómo debo tomar la tensión arterial, cuál es la manera correcta de tomar la tensión arterial. Eso lo van a ver en profundidad en enfermería. El manejo de hipertensión, o sea, de presión arterial alta, no lo trabajamos este año, sino el año que viene.
La vitalidad fetal tiene que ver con el escuchar los latidos fetales. Fíjense que lo podemos hacer a través de la utilización de lo que se llama estetoscopio de Pinar o lo podemos hacer a través de la utilización de detectores de latidos cardíacos fetales electrónicos. ¿Sí? Aquí están los tiempos en los cuales yo puedo detectar los latidos cardíacos fetales a través de una ecografía transvaginal ya a la sexta semana. Si es por ecografía convencional abdominal, lo puedo hacer entre la séptima y la novena semana según el ecógrafo. A las 14 semanas, ya puedo detectar latidos a través de este aparatito que vemos aquí, que es de consultorio. Y entre las 20 y las 25 semanas, recién voy a poder detectarlo con el estetoscopio de Pinar. La frecuencia cardíaca fetal va a oscilar entre 110 y 160 latidos por minuto, ¿sí? Y entre las 18 y las 20 semanas ya la embarazada va a empezar a percibir los movimientos fetales, ¿sí? La estática fetal es un concepto que se determina a través de lo que se denominan las maniobras de Leopold. Las maniobras de Leopold son estas 4 maniobras que yo realizo para determinar la estática fetal, o sea, básicamente cómo está ubicado el feto adentro del útero. ¿Sí? La primera maniobra de Leopold tiene que ver con esta que tengo aquí, en donde yo voy a poner mis manos, ¿sí? Los bordes cubitales de ambas manos en el fondo del útero para establecer a dónde está ubicado el fondo uterino. De esa manera voy a saber hasta dónde llegar con la cinta obstétrica para medir la altura del útero y de paso voy sabiendo qué parte del feto está ubicado en esa parte. La segunda maniobra, fíjense que tiene que ver con el hecho de que yo bajo mis manos hacia los laterales uterinos para ver con qué me encuentro de cada lado. ¿Sí? De un lado voy a localizar a lo que se denomina el dorso, o sea, la espalda fetal, y hacia el otro lado yo voy a determinar, o mejor dicho, voy a encontrar con lo opuesto, que son las partes fetales, pies y manos. En la tercera maniobra, que es unimanual, con esta maniobra yo voy a tomar a la presentación fetal con la pinza digital de una mano, voy a tomar la parte del feto que se presenta hacia el inferior del útero en contacto con la pelvis materna, voy a tratar de abarcarlo en su totalidad con esa pinza digital y voy a movilizarlo de un lado al otro para hacerlo pelotear. Si ese polo fetal es la cabeza, va a pelotear sin ningún problema. Si es un polo grande, irregular y que no pelotea, va a ser un polo podálico, o sea, van a ser las nalgas del feto. Luego voy a hacer una cuarta maniobra que tiene que ver con el hecho de que yo me pongo de espaldas a la embarazada, pongo mis manos hacia abajo, siguiendo el descenso del polo fetal que se encuentra en la parte inferior, que se denomina presentación fetal. ¿Sí? Y voy a ver de esta manera si esa presentación está en contacto con la pelvis, ya está adentrada en esa pelvis o aún está libre, ¿sí? Lejos de la pelvis. Estática fetal. Dentro de lo que es la estática fetal, yo voy a tener 4 conceptos claves: actitud, situación, posición y presentación. La actitud tiene que ver con la relación de todos los segmentos fetales entre sí, ¿sí? Como comúnmente lo vemos a los fetos, en donde la cabeza se encuentra contra el tronco, los miembros cruzados sobre el tórax, los muslos sobre el abdomen, las piernas sobre los muslos y los pies apelotonados contra las nalgas, tal cual como se lo ve aquí. La situación es la relación que existe entre el eje longitudinal materno y el eje longitudinal fetal. Por lo tanto, puede ser longitudinal, puede ser transversa o puede ser oblicuas. La posición es la relación que existe entre el dorso fetal y el hemiabdomen derecho o izquierdo de la madre. Estos son conceptos que, así como yo los estoy diciendo de memoria, ustedes también los tienen que aprender de memoria porque los exigimos tal cual, así como están escritos aquí, ¿sí?
Entonces hablamos de hacia dónde se encuentra el dorso, hacia el hemiabdomen derecho o izquierdo de la madre. En virtud de eso vamos a decir que la posición, por lo tanto, va a ser derecha o izquierda. Y la presentación es la parte del feto que toma contacto con el estrecho superior, lo abarca en su totalidad y puede evolucionar por sí mismo desencadenando un mecanismo de parto. Puede ser cefálica o podálica, o sea que solamente la cabeza o las nalgas pueden ser presentación. Bien, los estudios ecográficos y monitoreo fetal anteparto se recomienda la primera ecografía entre las 3 y las 14 semanas, la segunda entre las 20 y las 22 y la tercera a las 30 semanas, ¿sí? Los monitoreos fetales, podemos tener uno antes del trabajo de parto, que suele solicitarse cuando hay alguna patología de por medio o ya al final del embarazo, ¿sí? Por causas bien específicas, no se pide de rutina en monitoreo. Después, tenemos el monitoreo durante el trabajo de parto también, ¿sí? Pero también son estudios, de alta tecnología que todos esos los vamos a ver el año que viene. Examen ginecológico, Papa Nicolau y examen mamario. Ya los habíamos visto anteriormente. Bueno, aquí hablando de que el Papa Nicolau se realiza cada 3 años. Luego de 2 PAP anuales negativos consecutivos, ya se puede extender a más tiempo, 5 años, ¿sí? La colposcopía es un estudio mediante el cual nosotros podemos indagar si hay lesiones en el cuello relacionadas con patologías neoplásicas. El examen bucodental, tengo que derivar inmediatamente en la primera consulta al odontólogo. El estreptococo beta hemolítico del cual ya he hablado hace un rato, las infecciones urinarias también, de las cuales ya me he referido hace un rato y en profundidad sobre el tratamiento vamos a trabajar el año que viene. Con la diabetes lo mismo, todos estos manejos son para el segundo y el tercer año. ¿M? Este, mm, las infecciones que yo debo detectar o tratar de detectar si fuera posible. Por último, ¿qué es lo que yo pido como serología, ¿no? Como infecciones. Cuando viene la embarazada a la consulta, a la persona embarazada, ¿qué le pido yo? Le voy a pedir toxoplasmosis, le voy a pedir Chagas, le voy a pedir VDRL, le voy a pedir un HIV, una hepatitis B y una hepatitis C. Esto es un modelo de pedido clásico que yo generalmente hago en una consulta con una persona embarazada. Aquí llegamos al final de la clase. Voy a dejar de compartir y de grabar y voy a dar lugar a las preguntas.